y llegar como al planteamiento del problema y la hipótesis, nosotros abordamos como el tema de la exposición en 5 ítems claves que no veo. No sale. ¿Ah? No sale. Básicamente, no sale. No, eso no sale. No, está mal. ¿Varias técnicas? Están acá. Ah, no. Está mal. No, espera. Bueno, de 5 ítems que. Qué pena por ahí, falla técnica, sí. No sé qué le pasó a eso. Estaban acá, seguramente. Entonces, ¿cuáles son sus orígenes? Ahí entramos a ver como la ideología y el concepto. El tercer ítem sería el objetivo del EPL, la desmovilización, que fue como el planteamiento del problema que nos hicimos y la hipótesis que desarrollamos, junto con la reintegración a las filas. Esos son los 5 ítems que vamos a tocar. Eso sí está ahí. En cuanto al surgimiento del EPL, es uno de las guerrillas de primera generación, ¿sí? Y vamos a hablar de épocas pasadas, como hablaron los compañeros en la exposición pasada. El Quintiname ya son problemas que acogen a Colombia para que este grupo armado tome las armas y hayan hecho lo que hicieron, ¿sí? El primero es la violencia política, por eso tomaron la decisión política de iniciar procesos de construcción de una fuerza militar distinta al Estado para cambiarlo, para combatirlo y cambiarlo. Aquí hace referencia a este primer punto. Desde la colonia, cuando colonizaron a Colombia, los campesinos enviaron a estas personas a lugares, a lugares montañosos y selváticos donde no está como el control político ni el control del Estado, o sea, no les ponen atención, ¿sí? Haciendo esto, estas personas, los campesinos, tomaron la decisión como de cambiar estos procesos políticos, pero no en armas, sino en la ideología, para tener como voz y voto también en toma de decisiones en cuanto al territorio. Esta primera lucha fue por territorio, todavía no estaban controladas las armas. El otro ítem importante es como origen social, prima la lucha por defender un territorio y la causa para la creación de movimientos en autodefensas campesinas con respuesta militar a las acciones del Estado. Estos 2 ítems los sacamos de la investigación de Eric Saumet Cadavid, que es consultor e investigador en asuntos de defensa. Él se basa en estos dos puntos claves para la creación de autodefensas porque digamos que violaban el territorio de los campesinos, ¿sí? Esto es como el surgimiento para este movimiento. Ya con la orientación ideológica del grupo EPL. Bueno, el EPL, bueno, primero cuando hablamos de una guerrilla de primera generación nos estamos refiriendo a que son campesinos, o sea, empezaron como campesinos que tomaron sus armas para cambiar, porque algo estaba sucediendo. Ellos no fue, o sea, como decía el profesor en ese momento, no fue porque sí, sino porque de verdad era ya una necesidad. Pues bien, estaba influenciado por 2 corrientes. La maoísta, que está implementado por Mao Zedong, fundado en los pensamientos del marxismo y el leninismo. Entonces ahí, leninismo. Bueno, esta revolución en China, que la comandó Mao Zedong, se fundó mucho en lo que era el marxismo y el leninismo. De hecho, la revolución en China tomó esos ideales de la Unión Soviética, ¿sí? De Lenin y Stalin, del comunismo y el socialismo. Este señor era más comunista, iba más como las ideas comunistas, y se diferencia como del socialismo, porque el socialismo, digamos que en cierta medida permite como el capitalismo y la industria privada del socialismo, o sea, no va contra eso. El comunismo sí es muy cerrado.
la diferencia con el comunismo. El comunismo no permite la inversión del capitalismo, ni mucho menos la empresa privada. Entonces, primeramente fueron campesinos, como dijo Angie, y no fue así por así que tomaron las armas. También, como dijo el profesor, ya viene de mucho antes para que suceda esto. Digamos, los antecedentes para que se dé esto es desde las épocas coloniales, los anteriores dos conflictos que vimos. También se enfrentaron al conflicto como de la guerra entre libertadores y conservadores, y después vino el antecedente antes de que la creación de las guerrillas de primera generación. Están como el Frente Nacional, como repartiéndose el poder. Entonces, el gobierno como nunca quiso ahondar en escucharlos. ¿Sí? Siempre, digamos, los territorios campesinos y rurales los tiene olvidados. No hay concentración del Estado, son olvidados, y hay una diferencia abismal en cuanto a, digamos, a que haga presencia en los territorios urbanos. ¿Sí? Eso hizo que los campesinos tomaran esa ideología de lucha, porque, digamos, nunca se llegó a un acuerdo en reformas agrarias. Por eso es que, digamos, el campesino se vio como olvidado ahí y violado en cuanto a derechos de tierras, y empezaron a tomar las armas viendo ya estas dos ideologías. Después ya entraron en materia estudiantes de universidades, que por eso se apoyaron en la simpatía con la Revolución Cubana. Entonces, que, digamos, un grupo de revolucionarios que asimila la experiencia cubana y la revolución por las vías de las armas. Entran los grupos juveniles inspirados en el foquismo. El foquismo es una teoría revolucionaria planteada por el Che Guevara, que decía que si a usted le están violando sus derechos, hay represión política y hay represión económica, usted tiene derecho a levantarse, dar su voz de protesta y levantar las armas. Entonces, aquí ya se unen jóvenes que tienen, digamos, ese ideal de revolución al grupo, al EPL, y de hecho varias cosas van a venir cambiando. Van a venir sucediendo después con unas reuniones que más adelante les voy a contar. Entonces, el origen fue fundado en 1967. Francisco Caraballo y Pedro Vázquez Rendón fueron jefes o fueron líderes importantes en el EPL. De hecho, Francisco Caraballo, cuando se da la desmovilización, él se queda, o sea, él dice, no, nosotros no estamos de acuerdo y nosotros vamos a seguir con el EPL. Bueno, luego ellos iniciaron sus acciones militares ya en 1968 en las regiones de Antioquia, Córdoba, Sucre y la región del Magdalena Medio. Ya empezaron su sostenimiento, pues era a base de secuestros, extorsión y lavado de activos, que se vino aumentando, ya fue después de la desmovilización, porque obviamente no todos se desmovilizaron, y esos que quedaron entonces ya empezaron a hacer este tipo de cosas. Antes de llegar a este punto, digamos que el movimiento revolucionario del EPL era meramente político, luchar por un territorio y por ideales y por cambiar como el gobierno y las cosas que hacía para beneficio de todos, más que todo del campo y de reformas agrarias. Entonces, hallando, digamos, soluciones a esto, pues tomaron las armas, y para poder financiarse empezaron a hacer lo que dijo Angie: extorsiones, narcotráfico, secuestros, etc. Aquí ya el objetivo es tomar las armas, ya no pudieron de otra forma. De hecho, ese es el objetivo como principal del grupo armado. El EPL era el brazo armado del partido político comunista, del PC, de ML. Partido Comunista Marxista-Leninista. Ellos se toman las armas para pelear en pro del proletariado, en pro del campesino,
por el campesino, para el campesino y para tomar, digamos, hacer parte del ejercicio del poder político. Ellos lo que tenían querían tener poco de poder político. Este ideal también digamos, se combina con los ideales de la guerrilla de primera generación también que tenía el ELN. No vamos a hablar de ese tema. ¿Ese es quién? ¿El ateo? Claro. Sí, señor. Bueno, entonces aquí ya hablamos de la desmovilización. En febrero de 1900, surge en febrero de 1991. Hay unos diálogos adelantados por parte, unos diálogos que se dan por parte del gobierno colombiano con el EPL. Se crea, bueno, no, estos son como los proyectos que le plantea el gobierno al grupo armado. Entonces dice, bueno, listo, nosotros le vamos a dar un partido político, le vamos a dar participación en la asamblea, vamos a darle amnistía, garantías políticas, programas de reinserción, no sé qué, vamos a darle seguridad, porque después de la desmovilización, y eso es un punto que vamos a tocar para poder plantear nuestro problema, que más adelante lo vamos a hablar. Entonces, bueno, se habla de la desmovilización, dan estos puntos, se realiza en febrero de 1991, dice que se desmovilizaron 2.000 combatientes, cerca del 90% de los guerrilleros pertenecientes se desmovilizaron. Pero pues quedó un 10% que no se quisieron desmovilizar, que quedaron al frente de jefes como Francisco Caraballo y de pues bueno, quedaron, entonces bueno. Antes de vuélvete del anterior. Este plan, este proyecto en el plan de gobierno de la desmovilización digamos que con la reforma del 91 en el gobierno de César Gaviria, esto falló, ¿sí? Como lo tocamos en nuestro ensayo, digamos, cualquier acuerdo de paz y eso en papel se ve viable, pero a la hora, digamos, de llevarlo, de ejecutarlo, es muy difícil para aquellos desmovilizados cambiar de un ritmo, de un sistema donde posiblemente funcione. O sea, no estoy justificando al EPL y las cosas que hayan hecho, pero hay jerarquías, hay unas normativas, unas reglas, una constitución, digamos, se constituyen políticas dentro del grupo armado, donde tienen voz y voto, donde se los escucha, a entrar a algo totalmente diferente. Entonces, puede que eso esté en el papel y eso estaba, ¿sí? Pero no les incumplieron con muchas cosas. Por ejemplo, educación, en la parte cultural de educación no se miró por parte del gobierno, digamos, que capaciten, aunque en la Constitución dice que el SENA los va a capacitar, ¿sí? Eso no se vio reflejado. ¿Por qué? Porque en un comunicado que hicieron en la investigación de este señor Arturo Alape, ¿sí? En la investigación de la reinserción del EPL, dice un señor, de hecho un excombatiente, Carlos Mario Franco, dice: somos nosotros mismos y no por iniciativa del gobierno. Eso se vio en todos los campamentos, los que comenzamos a programar planes de educación, de alfabetización con algún agente de organización que tenía experiencia en pedagogía. Llamamos a algunos profesionales, sociólogos, psicólogos, para que hablaran con la gente. O sea, ellos mismos tomaron al ver que el gobierno no les estaba cumpliendo, como que tomaron la iniciativa para hacer parte de esto, empezando por ellos mismos, ¿sí? Otro comunicado de otro excombatiente dice que ellos los prepararon para ser guerrilleros, para ser parte de un grupo armado, ¿sí? Nunca los han preparado y tampoco les han metido la ideología en la cabeza para ser mucho menos administrador de empresa y empezar como una nueva vida. Entonces, empezando por ahí, nuestro planteamiento del problema es como... Nuestro planteamiento del problema, o sea, nuestra pregunta es: ¿fue acaso alguna causa política, económica, cultural, de dominio de poder o de normatividad constitucional lo que provocó que algunos exmilitantes volvieran a las armas después de la desmovilización de 1991?
Entonces, bueno, aquí quedaron, como les decía, quedó el 10% del EPL todavía funcionando, y luego para 1995 ya habían 13 frentes con un total de 5.200 hombres. ¿Por qué razón si volvieron otra vez, o mucha gente volvió otra vez a tomar las armas? ¿Qué los obligó a eso? Y eso nos llevaba a que a ellos se les había prometido un esquema de seguridad, a ellos se les había prometido que los iban a cuidar, que iban a estar pendientes, pero lo que hicieron fue, bueno, la FARC, luego de ver que ellos como que se voltearon, por decirlo así, voltearon la arepa y se fueron por los lados del bien, y venga, firmamos un acuerdo de paz y no sé qué, crearon un partido político, y las matanzas fueron impresionantes, que es lo que dice acá. Fueron 18 masacres en el Urabá antioqueño, de todos los que participaban en el partido político Esperanza, Paz y Libertad, aparte de 763 ataques a excombatientes del EPL, o sea, secuestro, homicidios de la familia. Entonces se les había prometido seguridad, pero nunca se la dieron. Tocando este tema de acá, el sector disidente del EPL contaba en 1995 con 13 frentes que reunían un total de 5.200 hombres. Cuando llegó el tema de la desmovilización por parte del gobierno y el pacto de paz que se estaban desarrollando, el 90% de los guerrilleros pertenecientes al EPL dejó las armas. El resto, como ya les venía diciendo, entra como al planteamiento del problema que pasó y por qué, digamos, decidieron volver a las filas del EPL. Nosotros estábamos hablando en el tema de que si es político, de dominio de poder, cultural o normativo, las 4 esferas que rige un territorio. En cuanto al dominio de poder, a la hora de poder entregar las armas y estar de acuerdo con el proceso de desmovilización dentro de las filas del grupo, otros no simpatizaban con la idea, según la investigación de